Bueno, vamos a comenzar a construir nuestro primer script ya un poco más en serio. Lo que voy a hacer es que me voy a borrar este script de ejemplo porque ya no lo necesito. Me lo voy a borrar también de la carpeta scripts para tenerlo todo bien organizado. Y voy a empezar convirtiéndome la fresa en un prefab porque no voy a necesitar que esté físicamente en la escena, sino que lo que voy a hacer va a ser crear instancias de la fresa. Voy a situarme aquí unos sprites nuevos que ahora los importaré, desde donde al hacer clic sobre esos sprites se va a instanciar una fresa, porque en un primer momento yo había pensado que simplemente haciendo clic con el ratón en cualquier parte de la pantalla se instanciase la fresa, pero es problemático porque el usuario podría hacer clic directamente sobre el contenedor y llenar el contenedor de fresas enseguida y ganar la partida. Lo que voy a hacer es crear solamente unos cuadraditos y en esos cuadraditos va a ser el único lugar donde la fresa se va a instanciar y en el resto de la pantalla no. Así que no necesito tener la fresa físicamente en la escena, me puedo hacer un prefab, me voy a ir a Asset, a la carpeta Prefabs y me voy a arrastrar la fresa a la carpeta prefabs, me voy a asegurar de que el prefab tiene Capsule Collider 2D, tiene el rigid body con su material físico y ya puedo eliminar de aquí la fresa porque ya no la necesito en la escena. Y me voy a ir a la carpeta sprites porque me voy a importar un nuevo sprite que se llama rectángulo y va a ser el lugar donde se va a instanciar la fresa. Me voy a importar un nuevo asset y de la carpeta sprite me lo voy a importar por aquí. No hace falta hacerle ninguna configuración especial, quiero escalar y situar más o menos por aquí y lo que quiero hacer es poner 4 instancias del mismo prefab. Me lo voy a convertir en prefab, pero antes tenemos que añadirle un box collider 2D porque el clic del ratón también es una colisión. Una colisión no solamente cuando dos cosas chocan, también al hacer clic sobre este objeto para que se detecte que estoy haciendo clic tiene que haber un collider. Y ahora nos vamos a crear el script, lo podemos hacer de varias maneras. Podemos irnos a la carpeta asset, dentro de la carpeta script, crear un nuevo script. Lo voy a llamar instanciar fresa. Tener en cuenta que si copiáis y pegáis los códigos que yo tengo en el archivo que os he compartido, el script que vosotros creéis tiene que llamarse igual que yo he llamado en mi clase o después cambiar el nombre de la clase en el editor de scripts. Como ya os he dicho, tiene que coincidir el nombre del script con el nombre de la clase que contiene. Me lo acaba de abrir el Visual Studio. Mi código lo voy a desarrollar dentro de la función update porque necesito que se esté cargando frame by frame este script todo el rato y voy a necesitar una variable pública como hemos hecho antes la de mi mensaje, pero en vez de un string esta variable va a almacenar un GameObject, entonces necesito que esta variable sea de tipo GameObject y le voy a poner un nombre. Me voy a ir al método update, voy a hacer una serie de comentarios para ir explicando lo que voy haciendo. Lo primero es tenemos que detectar si el usuario ha hecho clic con el ratón. Para eso voy a crear un if que significa si, entre paréntesis, hay un input. Ese input es un clic del ratón, o sea, hay un botón que baja para abajo, mouse button down, hay un botón del ratón que baja para abajo y ese botón del ratón es el número 0 que normalmente viene configurado ya por defecto que sea el botón izquierdo del ratón. Creo que el central es el 1 y el derecho el 2 o al contrario, pero ahora mismo no me acuerdo bien, pero creo que es así. Voy a abrir las llaves para decirle qué es lo que pasa si hay un clic del botón izquierdo del ratón. Pues si hay un clic del botón izquierdo del ratón, lo primero que tengo que hacer es saber dónde. Entonces tengo que convertir la posición a un punto en concreto de mi juego, a un lugar de la pantalla, por así decir. Entonces voy a necesitar otra variable que sea vector2 para almacenar la posición del ratón, la mouse position, lo pongo en inglés, pero bueno, lo podéis poner en castellano. Normalmente se ponen en inglés los nombres de las variables. Y en esta variable lo que voy a almacenar es, voy a utilizar un método en el que la cámara que tengo en la escena, la main cámara, va a utilizar un screen to word point sobre donde se ha hecho el input y la variable. Ahora lo que necesito una vez que ha terminado de hacer eso es detectar si ese clic que se ha hecho en ese punto, además justamente en ese punto donde se ha hecho clic está el objeto que tiene asociado este script. Tengo que detectar si se ha hecho clic sobre el objeto actual, el objeto que va a ser el rectángulo al que le vamos a arrojar este script. Y lo mismo, necesito una variable collider 2D y tiene que utilizar también un método. Este método sirve para bastantes cosas, pero una de ellas es eso, detectar el collider 2D sobre el mouse position.
y si en el lugar en el que se ha hecho el clic de ratón está justamente la variable collider, o lo que es lo mismo, a ver, es que en programación a veces las cosas se dicen de una forma extraña. Null significa nada y poner un signo de exclamación delante del igual significa que es diferente. Lo que estamos queriendo decir es si hay algo, en vez de no hay nada, que lo que hay es diferente a nada, ¿vale? Lo que hay es diferente a nada, con lo cual hay algo. Y además, el collider es justamente el GainObject, que es exactamente igual a este GainObject, el que lleva asociado este script. ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que se va a instanciar y vamos a utilizar este método instantiate. Se va a instanciar instancia fresa, que lo hemos creado al principio del todo, y este método recibe varios parámetros. Uno es transform position y otro es quaternion.identity. Aquí hay aquí un fallo de escritura, que lo tenía mal escrito, instancia fresa, y con esto ya lo tendríamos. Vamos a guardar y nos vamos a volver a Unity, esperar a que se refresque el script y ahora vamos a arrastrar el script al rectángulo. Lo podemos hacer así o podemos irnos aquí en inspector a component, buscar instancia fresa, que también nos va a aparecer aquí, y hacer clic aquí, es lo mismo. Y ahora nos vamos a ir a los assets, en prefabs, vamos a seleccionar el rectángulo para tener a la vista el componente que hemos creado. Aquí tenemos el espacio para arrastrar el prefab fresa y lo que vamos a hacer es este rectángulo convertirlo también en un prefab, porque ahora lo tenemos que este rectángulo me le puedo eliminar de aquí, y arrastrar los prefab vamos a necesitar varias instancias del mismo objeto. Entonces en vez de duplicar, pues lo que voy a hacer es que van a ser prefab que ya vienen con el componente, con el boss collider y todo. Entonces los voy a ir arrastrando por aquí, por ahí más o menos, y vamos a probar a ver si todo está correcto. Vamos a darle al play. ¿Vale? Y aquí se nos instancian las fresas cada vez que hacemos clic con el ratón. Aquí las paredes creo que vamos a tener que hacerlas un poquito más largas. Bueno, vamos a ir detectando cositas que luego pues iremos solucionando. Aquí, por ejemplo, no hay espacio suficiente para que pasen las fresas y se quedan atascadas. Bueno, todas esas cosas ya las vamos solucionando poco a poco, pero el script con la mecánica del juego ya le tendríamos.